¿Cómo está mi querido hermano y hermana? Un saludo fraternal, afectuoso desde Brasil para todos mis queridos amigos que participan de este seminario Intercesores en la Brecha. Este módulo llamado Intercesores en la Brecha pertenece a un seminario de la Escuela de Oración y de Formación de Intercesores, aquellos que están involucrados en el ministerio de la oración e intercesión. Pido a Dios para que esta nueva lección sea de mucha bendición y de edificación para tu vida, te incentive a crecer en la fe, a consolidar los músculos de la fe, a fortalecer los cimientos y los fundamentos de la palabra de Dios en nuestra vida y te ayude a mejorar, a ser mejor en todas las áreas de la vida y en las áreas donde nos necesitamos crecer, en las áreas donde están vulnerables. Justamente el tema de Intercesores en la Brecha, el propósito de este curso, es poder cerrar las brechas espirituales de nuestra vida. Las brechas ocurren de una forma espontánea, sin que nosotros nos demos cuenta. Ellas surgen de una forma muy natural. Apenas desviamos nuestra atención para otros asuntos, inmediatamente ocurren sin que nos demos cuenta. La Biblia dice que el enemigo es como un ladrón que viene justamente para matar, robar y destruir. Y es allí precisamente donde él se mete para poder acabar con nuestra utilidad para el servicio de Dios. El diablo no puede poseernos totalmente ni puede detenernos, pero una cosa puede hacer, es frenarnos, impedir nuestro avance, oprimirnos, molestarnos con problemas, con imprevistos, con obstáculos y con situaciones que nos hacen perder tiempo. La brecha de la confusión es una de las armas que el enemigo usa con mucha frecuencia para imposibilitar el avance de los cristianos en sus ministerios, en su relación con Dios y su relación con los demás principalmente. La Biblia dice que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios quiere brindarnos a nosotros paz en nuestras vidas, paz en nuestros corazones, paz en nuestro interior. Y eso se manifiesta a través de la claridad de uno mismo, saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Tener claridad es justamente lo opuesto a la confusión. Y la confusión se manifiesta de miles de formas y aparece en nuestra vida justamente con ese propósito: matar, robar y destruir. El propósito de Dios en nuestra vida, la misión asignada por Dios, y frustrar cualquier tentativa que hagamos en pos del llamado que tiene Dios para nosotros. Muchas veces el enemigo viene a destruir y a oponerse ferozmente con el llamado que Dios tiene. El llamado de Dios es algo sagrado, y en otro momento, en otra lección, en otra aula bíblica podemos hablar de este tema tan precioso que es el llamado de Dios. Necesito, antes de entrar en esta lección, poder definirte y hacerte una introducción sobre el tema de la confusión, cómo se manifiesta en nuestra vida, cuáles son sus graves consecuencias, cómo se manifiesta en millones de personas en el mundo entero. Hay millones de personas confundidas y no saben lo que quieren, ni tampoco, mucho menos, saben lo que Dios quiere de ellas. Entonces, antes que nada, busquemos hacer una simple definición sobre la confusión. La definición de la confusión es apenas como una falta de orden, de claridad. Cuando hay muchas personas o cosas juntas, ahora mira qué interesante, cuando hay muchas personas o cosas juntas, se manifiesta a través de la falta de orden y de claridad. Otra definición simple y sencilla es confusión es un error, una equivocación causados por entender, por utilizar o tomar una cosa por otra. Error o equivocación, ¿no? Causados por interpretar alguna situación. Es muy fuerte, es muy profundo este tema. Voy a mostrarte aquí cómo es que se manifiesta la confusión en nuestras vidas. En la palabra de Dios vamos a encontrar también un significado bíblico de la confusión. Tú vas a encontrar en Génesis capítulo 11 la historia de la Torre de Babel. En Génesis capítulo 11 encontramos cómo es la historia de que comenzaron a construir una torre, y una torre que prácticamente era como algo que ofendía a Dios por causa de la motivación que los llevó a construir esa torre.
Entonces no hay nada de malo construir un edificio. Los edificios son de mucha bendición para millones de personas viven en edificios y hay muchas mega construcciones, cosas muy bonitas que tengo certeza que han glorificado a Dios. Pero en esta ocasión en particular había una motivación de dejar a Dios de lado y prácticamente dejando entrar una semilla de soberbia. ¿Cómo es que se manifiesta la confusión en nuestras vidas? La idea de confusión en un sentido personal en un individuo puede decir que está confundido porque tiene dudas, algún tipo de debate interno y por consiguiente él no tiene la suficiente claridad mental o intelectual para tomar una decisión. Escucha qué interesante es eso. La confusión impide a las personas de tomar decisiones. Cuando uno está confundido, las decisiones que tomamos justamente son guiadas por nuestra alma, por nuestras emociones, por las circunstancias, por aquello que ven nuestros ojos. Cuando nosotros estamos confundidos, nos dejamos llevar por nuestra mente natural, por la lógica, por la razón, y es allí donde cometemos los mayores errores en nuestras vidas, y por no tener suficiente claridad. Entonces, yo creo que esto es lo más importante. La confusión impide que millones de cristianos en el mundo entero y siervos de Dios y tomen decisiones apoyadas en sus propias emociones. Un día vamos a hablar sobre el alma, sobre el espíritu humano, sobre ser guiados por el espíritu, sobre las emociones, sobre nuestra personalidad y sobre la importancia de una personalidad restaurada por la sangre de Jesús. Entonces, cuando somos afectados por confusión en nuestras vidas, inmediatamente eso bloquea nuestra fe. Damos lugar a la incredulidad, a las dudas, a la falta de dirección en la vida. La confusión comienza desde el comienzo de la creación. Vemos en el huerto del Edén a Eva con mucha convicción que vino cuando se acerca la serpiente a conversar con ella, y ella es tentada a comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y cuando se acerca la serpiente para tentarle a comer de ese fruto, ella le dice con mucha: no voy a comer, porque así nos dijo Dios que si lo hacemos así vamos a morir. Y la serpiente le responde: ¿así? ¿Con que así te dijo Dios? ¿Con que así dijo Dios? Cuando un siervo de Dios, cuando un cristiano, cuando un hijo de Dios recibe una dirección de Dios para su vida, una instrucción personal, una palabra de Dios, cuando recibe su llamado, muchas veces te puedo garantizar, espera que el diablo aparecerá próximamente, en los próximos minutos de tu vida, para decirte: así, con que así te ha dicho Dios. Y Él se va a manifestar a través de miles de formas, de obstáculos, de imprevistos, de problemas, de persecución, de enfermedades, de tribulación, para hacerte dudar de tus convicciones y para hacerte desviar de tu llamado. La confusión ocurre en millones de cristianos justamente porque en vez de seguir aquello que Dios ha puesto en nuestros corazones, en vez de seguir y ser obedientes al llamado de Dios, nos quedamos a escuchar voces humanas, las voces de aquellos miles de consejeros y sabios y gurús que están por el mundo entero, esparcidos, que tienen opiniones diferentes a aquello que Dios nos ha pedido hacer. Por eso, hoy en día es mucho más fácil oír las voces humanas que tomar tiempo, invertir tiempo para tener comunión con Dios y escuchar la voz de Dios para nuestras vidas. Voy a entrar ahora en el estudio, pero quiero decirte la importancia de este estudio para que tú mismo puedas tener la convicción de jamás dejarte de desviarte de tu llamado. Porque, mi hermano, si te voy a decir una cosa, tú tienes hoy el deseo de servir a Dios, tienes el deseo de hacer algo que Dios te ha pedido, pero no consigues dar un paso hacia adelante debido a que la confusión se ha manifestado en tu vida.
Entonces, por eso mismo necesitamos tener comunión con Dios, necesitamos aprender a discernir la voz de Dios, necesitamos conocer la naturaleza de Dios para ser libres de la confusión. Voy a explicarte en este video aula por qué caemos en confusión, cómo es tan difícil hoy en día permanecer fiel a nuestro llamado. Y también voy a darte algunas directrices y principios y fundamentos para ser libres del espíritu de confusión, ese espíritu de Babel que hace que las personas se dispersen y que nosotros no hagamos aquello que Dios nos ha mandado hacer. ¿Cómo se manifiesta la confusión? Mira, las consecuencias de un alma confundida son mortales, son fatales. Se manifiesta a través, las consecuencias son falta de productividad, vas a permanecer andando en ciclos interminables, en círculos viciosos, así como el pueblo de Israel que pensó que estaba yendo en dirección hacia la tierra prometida, pero estuvieron andando en círculos por más de 40 años. Un viaje que era para suceder en 40 días, terminó prolongándose por más de 40 años, y en aquella época no había brújulas, no había GPS, no había mapas, no había nada de lo que conocemos actualmente con la ciencia y la tecnología actual. Y era lógicamente normal que eso sucediera, no haber una dirección. Entonces, cuando una persona está confundida y no tiene claridad en su vida, va a terminar dando círculos viciosos que no van a acabar nunca. Por eso tenemos que cesar y pararlo en el nombre de Jesús. Cuando una persona está confusa, se resiste a los cambios, está prisionera del miedo, del temor, son muchas las manifestaciones de la confusión en nuestra vida. Principalmente, la confusión impide que tú puedas encontrar tu norte, impide que tú seas guiado por el Espíritu Santo de Dios, y principalmente te oprime a avanzar y dar fruto para el reino de Dios. Entonces me gustaría que reflexionases en eso. Tal vez en algún momento tú te estés preguntando, ¿quién soy yo para poder hablarte sobre estas cosas? Me imagino que debe haber pasado por el pensamiento de algunos de ustedes, ¿quién soy yo para hablarte sobre confusión? Mi querido, mira, no te preocupes, no me interesa hablarte de mis credenciales, ni de mi ministerio, ni de quién soy yo, ni de mis conquistas personales. Una cosa te puedo decir, soy una persona tan sencilla como tú, que ha estado prisionera de la confusión por muchos años en mi vida. Por muchos años pensé que estaba agradando a Dios, haciendo aquello que le agradaba al Señor, pero estaba ni más ni menos que siendo una persona totalmente desobediente. Así que, ¿quién soy yo para decirte? Alguien que ha pasado por muchos fracasos, muchos fallos, muchos errores y muchas equivocaciones en mi vida. Una de ellas es pensar que estaba agradando a Dios, pensar que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero nunca me había cerciorado de saber si era realmente lo que Dios quería que hiciera. Así que por ello, mi hermano querido, mi hermana, tengo la autoridad para hablarte de ese tema porque vengo de allí. He estado en esa estación muy dolorosa. Por muchos años he tenido conflictos con mi llamado. No sabía bien qué era lo que Dios quería de mi vida y he estado siguiendo las voces de los hombres en vez de la voz de Dios. He estado imitando a otras personas en vez de seguir el propósito de Dios para mi vida. He intentado querer ser como otras personas fructíferas, exitosas, bien llenas de fruto en el área en que se desarrollaban, pero intentando ser ellos en vez de ser lo que Dios quería que yo fuera. Entonces, por eso, mi hermano, tengo algo para decirte al respecto. Puedo compartirte mi experiencia y te puedo dar el testimonio de cómo fui libre de la confusión, cómo Dios me ayudó a salir de
de esa esclavitud, de esa opresión, porque la confusión oprime a los seres humanos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, mi hermano. Es así que sucede. Te voy a contar en esta historia, la historia del joven profeta, del profeta viejo, cómo es tan peligroso escuchar otras voces y no seguir aquello que Dios tiene para nuestras vidas. Así que prepárate, vamos a entrar ahora en el estudio. Mira, esta es una pequeña introducción. Una vez que hemos definido qué es la confusión, quiero hablarte ahora sobre ¿por qué es que caemos en confusión? ¿Qué es lo que nos lleva? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener cuidado? ¿Cómo sucede naturalmente en nuestras vidas? Como te dije, la confusión viene a nuestra vida sin que nosotros le autoricemos su llegada. Va a ocurrir de una forma espontánea, natural, porque así es Satanás. Así como crece la cizaña, como crece la mala hierba en tu jardín, así viene la confusión de una forma tan natural, sin que nosotros nos demos cuenta, nos dejamos, sin que nosotros lo percibamos. Así que mi hermano querido, órale a Dios, pídale que el Espíritu Santo te hable. No me escuches a mí y pídele a Dios que Dios toque tu corazón, porque probablemente si te sientes sin dirección, si te sientes sin fruto, si sientes que tienes un ministerio que no está dando fruto, si te sientes alejado de Dios, si no consigues librarte de un mal hábito, si estás envuelto en una relación infructífera en tu vida, si no consigues librarte de una relación que ha sido tóxica para ti, si estás en este momento, si no sientes libertad espiritual en tu vida, entonces es importante que escuches esta palabra de Dios. Si sientes que estás en el lugar equivocado, que necesitas de un cambio en tu vida, escucha esta palabra, porque esta palabra probablemente te ayuda a tomar una decisión. Si te sientes incapacitado a tomar una decisión hace mucho tiempo, estás ahí como atado y como que sientes estancado, no consigues tomar una decisión que va a ayudarte y que te va a beneficiar, que va a traer buenos cambios en tu vida, tal vez es hora de reflexionar sobre estos puntos y comenzar a orar para que Dios te libre de la confusión, porque es eso lo que te debe estar oprimiendo a que efectúes cambios personales en tu vida. Así que bueno, presta atención, le pido a Dios para que te ayude, que nos dé la humildad de aprender, de ser odres nuevos, de escuchar lo que el Espíritu Santo está diciendo en este momento, de oír la voz de Dios y de ser como un niño en nuestros corazones, que tengamos esa fe como un niño. Cuando Jesús dijo que seamos como niños, escucha bien esto para que no malinterpretes. Jesús nos estaba diciendo que seamos justamente como niños para recibir, para tener la fe de un niño, para que tengamos el hambre, el deseo de aprender como es un niño, para que tengamos esa chispa, ese entusiasmo por la vida. Cuando nosotros nos tornamos ya adultos, maduros, como que perdemos esa sensibilidad, ese deseo, esa disposición por aprender cosas nuevas. Es así que infelizmente nos tornamos como adultos. Pero eso no tiene nada que ver con la edad en otras cuestiones. Que llega un cierto momento en nuestras vidas que debemos dejar las cosas de niños. Aquí Pablo estaba hablando sobre dejar las cosas de niños. Antes yo pensaba como niño, actuaba como niño, jugaba como niño, mas llegué a una época cuando ya fui hombre, dejé las cosas que eran de niño y comencé a actuar ya como una persona madura. Dios nos está llamando en este tiempo a ser como niños en nuestra disposición para aprender cosas nuevas y no ser odres viejos, y tener un espíritu maduro en nuestro discernimiento de las cosas. O sea, no es que aceptemos por fe todas las voces que oímos en este momento. Es ahí que nosotros tenemos que obrar como hombres de Dios, mujeres de Dios, que tienen el valor y el coraje para decir no.
cuando nos enfrentamos ante un error doctrinario, ante una palabra que puede llegar a desviarnos de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por eso tenemos que tener ese cuidado, que seamos maduros en nuestra forma de pensar, seamos ya como hombres y actuemos como Dios quiere que seamos, personas capaces de aceptar mucha responsabilidad, no pequeñas responsabilidades, en el nombre de Jesús. Vamos al estudio, vamos a introducirnos ahora a los principios espirituales. ¿Por qué caemos en confusión? ¿Por qué es que caemos tan fácilmente en la confusión? ¿Por qué llega la confusión a nuestra vida de una forma tan repentina, sin que nos demos cuenta? ¿Cómo es que nosotros comenzamos a tomar decisiones tan equivocadas, tan extrañas tantas veces? En vez de querer hacer lo bueno, terminamos eligiendo el mal. En vez de elegir más calidad de vida para nosotros, acabamos tomando las decisiones más extrañas, comemos de una forma equivocada, en fin. ¿Cómo es que nosotros tomamos decisiones que en vez de favorecernos acaban perjudicando nuestra vida? ¡Qué tremendo! Es importante investigar el comportamiento humano, y esto es algo que realmente llama la atención de los psicólogos, de los psiquiatras. Tantas personas andando por la calle esquizofrénicas, hablando solos y cometiendo los errores más garrafales. Personas que a veces se dejan llevar por voces. Si tú vas a las grandes ciudades, vas a ver cómo miles de personas andan sueltas por la calle, hablando con espíritus prácticamente. Ellos piensan que hablan consigo mismos, pero están ni más ni menos que hablando con el diablo mismo, que los seduce a tomar las decisiones más diabólicas, como matar a su padre, matar a sus hijos, matar a su cónyuge, destruir su propia vida, suicidarse, tirarse desde el piso más alto. Dios mío, el mundo en que vivimos en la actualidad, con millones de personas esquizofrénicas, perturbadas mentalmente y confundidas, seducidas y engañadas a hacer el mal. ¿Por qué nos sucede eso? ¿Por qué caemos tan fácilmente en la confusión? En primer lugar, voy a hablarte sobre la visión. La Biblia dice que sin visión el pueblo perece. La visión es algo importante en nuestra vida. Hay una visión para tu vida importante. Tú necesitas tener un conocimiento sobre qué es lo que Dios quiere de ti. ¿Cuál es la visión para tu vida? La visión está relacionada al llamado y es diferente de la misión. Pero dice que donde no hay visión, el pueblo perece. Si no hay visión, entonces el pueblo seguirá a cualquiera que se le presente en el camino, le diga lo que tiene que hacer. Por eso necesitamos tener una claridad en la visión en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos visión en nuestra vida, no jamás andaremos dando vueltas por ningún desierto. Nos vamos a aprender rápido nuestras lecciones. Si viene una caída, si viene un golpe, si viene una batalla, un imprevisto, alguna situación repentina, nos vamos a recuperar rápido porque sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Necesitamos escribir la visión, recibir de Dios la visión, y que eso prácticamente está relacionado con tu llamado personal en tu vida. ¿Cuál es tu llamado? ¿Qué es lo que Dios tiene para ti? ¿Qué es lo que Dios tiene? En segundo lugar, ¿por qué caemos en confusión? La falta de visión nos hace andar en nuestros propios caminos, nos hace ser guiados justamente por nuestra mente natural. Cuando no tenemos una visión, pensamos de una forma lógica y racional, y muchas veces negligenciamos el lado espiritual. Negligenciamos los principios fundamentales que aprendemos a través de nuestra fe en Dios. Por eso es que necesitamos conocer los principios espirituales, las leyes espirituales de Dios, que continúan siendo mismos válidas. Muchas personas piensan que los 10 mandamientos ya no se aplican más a nuestra vida. Estás equivocado, mi hermano. Dios no vino para abrogar la ley, vino
y no para consumarla. Los 10 mandamientos continúan siendo tan válidos en los días de hoy. No matarás, no adorarás falsos dioses, no robarás la mujer de tu prójimo, no mentirás, honrarás a tu padre y a tu madre, y todas esas leyes y mandamientos que son tan importantes y tan válidos en los días de hoy, y si lo practicáramos nuestra vida sería totalmente diferente. Cuando no tenemos visión, cualquier persona inteligente que aparece en nuestro camino te va a persuadir a hacer lo que a él le parece que está bien para ti. Por eso, cada persona tiene un llamado de parte de Dios, y necesitamos estar muy claros y tener mucha claridad sobre el llamado de Dios a nuestras vidas, porque hay camino que al hombre le parece derecho. Recién mencioné esa cita, pero su fin es camino de muerte. Está en Proverbios capítulo 14, versículo 12. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo el Señor, porque así como son altos los cielos de la tierra, así son mis caminos mucho más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros caminos, dice el Señor. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Entonces, cuando tú no tienes visión en tu vida, vas a seguir tu propio camino, tu propio entendimiento. Por eso la palabra de Dios dice: fíate del Señor de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, entonces Él enderezará tus veredas. Muchas veces la visión, cuando no tenemos una visión de parte de Dios, seguimos nuestro propio camino. Al no tener una visión, sin duda vamos a perecer en el designio de Dios, en el diseño de Dios para nuestra vida. Entonces te animo a pedirle a Dios que te muestre cuál es su llamado, qué es lo que tienes que hacer en tu vida. Cuando nosotros, ¿por qué caemos en confusión? En segundo lugar, por falta justamente de claridad, de propósito, de saber qué es lo que Dios quiere para tu vida. Esto está relacionado con el primero, pero acá voy a ser más específico. Cuando tú sabes tu propósito de la vida, cuando tú conoces tu propósito, entonces nada te permitirá desviar. Porque pueden venir las pruebas que vengan, tú vas a permanecer fiel a tu llamado. Hay un versículo que dice: y oirás unas voces a tus espaldas que digan: este es el camino, anda por él, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Oirás una voz que te diga: este es el camino, y anda por él. Mi hermano querido, necesitas saber cuál es tu propósito para tu vida y tener claridad con respecto a ello. ¿Cuántas veces hemos sido confundidos y no sabemos? Muchas personas todavía no saben qué es lo que Dios quiere de ellas. ¿Qué es lo que quiere Dios de ti? ¿Qué pide Dios de ti? Hay un episodio con el cieguito Bartimeo, cuando Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Dice, la historia cuenta en Marcos capítulo 10, que estaban ahí el cieguito gritando en alta voz: oh, hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y él gritaba más fuerte y venían todos a impedirle para que no grite. Pero es que Jesús se acercó y él le respondió: dime, ¿qué quieres que te haga? Y el cieguito le dijo: maestro, que recobre la vista. Él sabía muy bien lo que quería, ¿verdad? Me parece extraño Jesús haciendo esa pregunta, porque Él era Dios, porque era el Hijo de Dios, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, el Rey de Reyes, Señor de Señores, que todo ve, todo lo escudriña. Él discierne los pensamientos del corazón. Él puede ver, así como Él descubrió la vida e hizo un escáner de la vida y la historia de la mujer samaritana que recién apenas la conocía. Él también podría haber hecho lo mismo con el ciego, ¿verdad? O sea, que era una pregunta prácticamente obvia e innecesaria. Y muchas veces me quedé pensando y meditando en esa palabra. ¿Por qué Jesús dijo: ¿qué quieres que te haga? Era obvio. Sabía que el ciego necesitaba sanidad, abrir sus ojos, recuperar la visión. Pero mi hermano, te voy a decir algo.
¿Qué tal si yo te digo lo mismo que Jesús me dijo cuando estaba orando sobre ese pasaje? Me puse a orar y le preguntaba a Dios, ¿por qué hiciste esa pasaje? ¿Por qué preguntaste eso? Si todo el mundo ya sabía. Jesús me dijo, te sorprenderás si te digo que millones de personas en esta tierra no saben qué es lo que quieren. Y ni mucho menos se interesan en saber qué es lo que yo quiero de ellos. Entonces es algo muy grave a veces, algo trágico y dramático en no saber qué es lo que uno quiere en la vida. Millones de personas confundidas, siguiendo, andando a la deriva, siendo empujados por las olas de esta vida de un lado a otro, por las circunstancias, por las adversidades, por las pruebas, y no tienen el menor conocimiento ni el entendimiento de lo que Dios quiere de ellas. Si tú en este momento Jesús se presentase delante de ti y te preguntase, hijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Será que eres capaz de responderle en menos de 2 o 3 segundos qué es lo que quieres que Dios te haga a ti? ¿O tienes una larga lista? ¿O necesitas de un tiempo para responder? O necesitas de un día. Dicen, vengo mañana y te digo, Jesús. Si Jesús se apareciese hoy y te preguntara lo mismo del cielo, tú estás orando, Señor, ten misericordia de mí, y Él se apareciera en tu momento de oración, en tu tiempo de palabra, en tu tiempo de intimidad, de comunión con Él, y si Él te preguntara, ¿qué quieres que te haga, hijo? Tú le podrías responder en cuestión de segundos, quiero esto, Señor. Quiero ser libre, quiero crecer, quiero aumentar mis ingresos, quiero un trabajo, quiero un cónyuge para mi vida, quiero amar a una persona, quiero mi cónyuge de vuelta, quiero mis hijos, quiero tener un hijo, quiero esto, quiero. ¿Tú podrías decir eso o necesitas de tiempo para decirle a Dios qué es lo que quieres que Él haga contigo? El otro punto es que Dios es tan bueno con nosotros que Él quiere darnos los deseos de nuestro corazón. Cuando tú no tienes claridad en tu propósito, vas a estar dando vueltas, no vas a ser específico, y personas que no son específicas no saben pedir. Dice, hay un pasaje en las Escrituras que dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Y ni siquiera porque tienes convicción y no sabes qué es lo que quieres, qué es lo que la vida tienes. Estás especulando con la vida, estás esperando no sé qué, una situación favorable para tomar un paso, para tomar una decisión. Por eso hoy mismo te animo a buscar a Dios, a preguntarle al Señor cuál es el propósito con tu vida, para qué Dios te ha creado, para qué Dios te ha hecho, cuál es el propósito de tu hacedor, de tu creador. Tienes que leer el libro del fabricante, el manual del fabricante. Por eso te recomiendo, si todavía no tienes claridad con tu propósito, por favor lee el libro Una vida con propósito y todos los otros libros y material que haya sobre el propósito de Dios. Hay mucho material que te puede ayudar, ilustrarte a tener un entendimiento sobre qué es lo que Dios quiere contigo y qué quieres tú, ayudarte a identificar qué es lo que tú quieres hacer para Él. Si no, vas a estar siguiendo los sueños de otros, vas a estar construyendo ladrillos para Faraón, vas a estar siguiendo empujado por el sistema de este mundo que te dicta las reglas y te dice qué es lo que tienes que hacer, y vas a estar confundido, mi hermano, vas a estar en el lugar equivocado. ¿Por qué viene la confusión? Justamente por falta de claridad en el propósito de Dios con nuestras vidas. Entonces tus oídos oirán detrás de ti la palabra que diga, este es el camino, andad por él. Y cuando ya sepas qué es lo que Dios tiene para ti, por el amor de Dios, no torzáis ni a la mano derecha, ni tampoco te desvíes a la mano izquierda, porque te voy a asegurar, cuando tú sabes ya lo que quieres, vendrán muchas tentaciones para que te desvíes del camino, como le pasó al joven profeta. Enseguida vamos a hablar de este punto. ¿Por qué caemos en confusión? Por falta de conocimiento de la palabra. Preferimos escuchar las voces humanas en vez de escuchar la voz de Dios. Cuando Jesús fue guiado al desierto, dice que pasó 40 días en ayuno, en oración, sin tomar agua, sin comer alimentos. ¿Qué situaciones?
A veces para poder tener un ayuno de 3 días necesito tener disciplina. Y admiro a Jesús por los 40 días de ayuno. Es realmente muy peligroso pasar muchos días. Tienes que tener realmente una revelación de Dios para hacer un ayuno de 40 días. Pero en esos 40 días dice que vino el diablo a tentarle. Y cuando el diablo se acercó para tentarle, le pidió para que transformase esas piedras en panes, ya que eres hijo de Dios. ¿Por qué no conviertes las piedras en panes? Y él le dijo, está escrito, escrito está. Él le respondió con la palabra. Si tú eres Dios, ¿por qué no te tiras desde lo más alto de la montaña y vas a ver cómo vendrán ángeles para cuidar de ti? Vino el diablo a tentarlo con la palabra. Cuidado, mi hermano, el diablo sabe mucho más palabra que tú. Ten cuidado. Necesitamos conocer la palabra. ¿Cómo fue que le respondió Jesús? Con la misma palabra de Dios. Escrito está, al Señor tu Dios no tentarás. Dice que por última vez vino al diablo a tentarlo. Dice, mira, todo esto te daré si postrado te adorares. Y le ofreció los reinos de este mundo, las riquezas, la fama y todo lo que el mundo le podría ofrecer. Todo esto te daré si postrado te adorares. Y Jesús le respondió nuevamente, escrito está. Hermano, cuando nosotros tenemos un conocimiento de la palabra bastante flojo, débil y poco conocimiento de la palabra, nos tornamos vulnerables a que el enemigo nos desvíe del camino de Dios. Por eso necesitamos ser fuertes en la palabra. ¿Cómo viene la confusión? Por la falta de conocimiento en la palabra. Cuando Pedro se acercó a tentar a Jesús, él estaba por ir a Jerusalén, vino con una media verdad, diciéndole, vino a persuadirlo que no vaya a Jerusalén. Mira, si tú vas a Jerusalén te van a matar. ¿Por qué no te quedas aquí? Vamos por otro lado. Es peligroso que fuéramos a Jerusalén. Por favor, maestro, no vayas a Jerusalén. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Él sabía que esa tentación, esa persuasión no procedía ni de Pedro, eso venía del mismo infierno. Por eso, cuidado con los consejos que nos dan nuestras supuestas personas más cercanas, nuestros supuestos amigos, conocidos, consejeros, siervos de Dios. Cuidado con oír las voces de los hombres, porque nos van a tentar a desviarnos a izquierda y a derecha. Entonces, te animo a conocer la verdad. Te animo a conoceréis la verdad. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Te animo en este momento, mi hermano querido, a profundizarte en la palabra de Dios, a cavar tus cimientos, tus fundamentos. Cuando una persona está pasando por problemas de confusión es cuando más necesita estudiar la palabra de Dios. Porque, hermano, te voy a decir una cosa. Hay hasta excusas, argumentos y disculpas como para matar a una persona. Muchas veces, cuántos locos religiosos, fanáticos andan sueltos por ahí, tantos esquizofrénicos que cuando cometen un acto de homicidio, cuando cometen un acto violento, la policía le pregunta, lo interroga, ¿por qué hizo eso? Fue porque Dios me mostró. Piensan que fue Dios que los mandó a hacer eso. Y mucha gente comete las atrocidades más horribles de las que uno se pueda imaginar, muchas veces por una fe contaminada, distorsionada y por un falso conocimiento de las verdades y las leyes y principios espirituales de Dios. Por eso, cuidado, mi hermano. Por eso que hay tanta gente que se ha vuelto atea al ver todas estas horribles barbaridades que se cometen en nombre de la fe, matar personas, ¿no? Hace poquito estaba viendo sobre la historia de las cruzadas, ¿no? Cuánta sangre derramada por causa de la fe. Dios mío, la historia del cristianismo es manchada por mucha sangre derramada. Y es muy triste eso. Cuando tú le preguntas a mucha gente por qué es atea, te va a dar como excusa por causa de los malos ejemplos que ha visto en tantos lugares, tantos episodios que han surgido en tantos lugares del mundo. Entonces,
¿Por qué caemos con confusión? Muchas veces por falta de fe en las promesas de Dios. Cuando no conocemos la palabra, cuando no tenemos una visión, cuando no tenemos claridad con nuestro propósito, estamos confundidos, surge la incredulidad, las dudas, la falta de fe. Es así que normalmente, cuando nuestra fe en Dios está débil, vamos a estar confundidos a tomar decisiones equivocadas en nuestra vida. La Biblia dice en Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En Romanos 4:20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Aquí hablando de Abraham, que no dudó de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Por qué surge la confusión? ¿Por qué caemos en confusión? Muchas veces por falta de fe en las promesas de Dios, nuestra herencia. Y por último, ¿por qué caemos en confusión? Por falta de enfoque y obediencia. Voy a contarte una historia dramática aquí, con eso voy a terminar la primera parte de esta lección. ¿Por qué muchas veces caemos en confusión de una forma tan fácil, de una forma tan inesperada? Tomamos decisiones equivocadas. Yo creo que nosotros vamos dando lugar y vamos gestando la confusión en nuestra vida cuando surge una duda. Y cuando surge una primera incredulidad en nuestra vida, ya vamos cuestionando qué es lo que Dios quiere aquí. Si hay algo que Dios está buscando en este tiempo, en este momento, en este tiempo profético, personas que no tengan dudas de su llamado, que tengan muy claro cuál es su propósito, que tengan convicción de sus creencias, que tengan convicción, personas que sean como Pablo, que no se dejen desanimar fácilmente cuando surge la primera prueba. Voy a hablar de eso en la segunda parte, pero quiero decirte, mi hermano querido, que este es un tiempo donde nosotros tenemos que enfocarnos en el llamado de Dios. Hoy es día. Es tan fácil dejarse desviar, distraernos de nuestro llamado, tomando caminos alternativos, buscando atajos, buscando hacer la voluntad de Dios de una forma más rápida, saltando etapas, inclusive etapas que eran necesarias en nuestro tiempo de preparación, que eran importantes para nuestro crecimiento espiritual. Pensamos que queremos ser inteligentes y queremos saltar etapas, pasar por delante, y nos olvidamos de ciertos principios, cómo ir más despacio, tener un tiempo de preparación, escuchar la voz de Dios, estar seguro seguir las instrucciones de Dios para nuestra vida, respetar los tiempos de Dios. Entonces, como muchas veces nos creemos expertos, nos creemos pícaros, ¿no? Nos creemos inteligentes, astutos, terminamos cometiendo los errores más estúpidos, y eso es ocasionado justamente por la confusión y por mal interpretar la dirección de Dios en nuestra vida. Hay aquí una historia dramática que es muy importante reflexionar, y con eso voy a terminar la primera parte. Hablando sobre Primera de Reyes, capítulo 13, hay una historia impresionante que habla sobre el joven profeta que fue a amonestar al rey Jeroboam. No voy a darte todos los detalles para no desviarte, pero es importante contarte esta historia, porque esta historia muestra cómo nuestra tendencia actual continúa en los tiempos actuales. Esta historia sucedió hace milenios, hace miles de años atrás. Pero en los días actuales es lo que continúa sucediendo con millones de cristianos en el mundo entero. Nos dejamos engañar por las voces de los hombres que nos desvían del llamado de Dios, de la instrucción de Dios para nuestra vida. Entonces es muy fácil escuchar voces, tantas voces hablando a nuestro alrededor, pero hay una sola voz de Dios, que es la que Dios tiene para ti. Así que
Te animo en este momento a reflexionar en esta historia. Te animo a buscar, a pedirle a Dios que te dé sabiduría, que te dé entendimiento, que te dé comprensión y una convicción de lo que Dios quiere para ti, para que nunca te dejes desviar cuando así mismo que te aparezca un ángel en tu vida para decir, el mismo diablo se disfraza de ángel de luz, muchas veces vendrá para confundirte, para tentarte, seducirte, que tomes caminos equivocados para tu vida.